Buenas noches a todos. Qué bueno volvernos a encontrar. Hoy en nuestro noticiero Jurista en Día, como siempre nos acompañan nuestros compañeros Jessica Castillo, Jair Ruiz, nuestro nuevo integrante del equipo Michael Maecha y la suscrita Pamela Sánchez. El día de hoy les hablaremos sobre los personeros municipales. Un personero municipal constituye una figura esencial dentro del sistema institucional colombiano. Es el encargado de la defensa, la promoción, la vigilancia de los derechos humanos, la supervisión de la gestión pública municipal, la garantía del interés general frente a la administración local. Esta función en nuestro país se encuentra regulada principalmente por la Ley 136 de 1994 en su capítulo 11 del artículo 169 al 182. Está acompañado de diferentes desarrollos legislativos conceptuales y jurisprudenciales que se han ido ajustando según las necesidades cambiantes de la gestión pública y las demandas ciudadanas de control y transparencia. Todo esto ha servido para que en el marco normativo sea objeto de diversas reformas orientadas a fortalecer sus competencias y capacidades institucionales, así como establecer mayores estándares de control y seguimiento sobre sus funciones, inhabilidades, remuneración y régimen disciplinario. Pero entremos en materia. ¿Cómo es el nombramiento de los personeros municipales? Este está regulado principalmente por el artículo 170 de la Ley 136 de 1994. La elección se realiza por convocatoria pública, garantizando la máxima participación de los interesados sin discriminaciones de ninguna índole, previendo etapas de inscripción, verificación de requisitos, inhabilidades, valoración de antecedentes y finalmente una entrevista pública. Diversos fallos de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado han reiterado la necesidad de garantizar la transparencia y la igualdad de oportunidades a todos los aspirantes. Por eso se busca bajo el principio de publicidad y meritocracia. Cada municipio puede tener una categoría. Esta categoría puede variar, no siempre es la misma. Les doy un ejemplo. Un municipio de categoría especial como Bogotá, Medellín, Cali. Un municipio de primera categoría, Ibagué, Pereira, Manizales. Un municipio de segunda categoría, Neiva, Palmira, Popayán. Los concursantes deben ser organizados por universidades públicas o privadas debidamente acreditadas. O sea, esos concursos deben hacerse por ese medio. Cuando se trata de municipios más pequeños, el propio Consejo puede desarrollar dicho proceso bajo los lineamientos legales vigentes y la ley también exige la verificación de la hoja de vida, de los antecedentes disciplinarios, fiscales, penales y como medida de prevención frente a riesgos de corrupción y clientelismo. El proceso culmina con la designación formal del personero, la cual debe quedar consignada en un acta oficial del Consejo Municipal. Ahora bien, ¿cómo es el tiempo de posesión y elaboración de su mandato? Según el artículo 170 de la Ley 136 de 1994, establece que los personeros municipales serán elegidos por un periodo institucional de 4 años, contados desde el 1 de marzo siguiente a la elección respectiva y hasta el último día de febrero del último año del periodo respectivo. La persona elegida debe tomar posesión frente al Consejo Municipal o ante una autoridad competente, iniciando formalmente sus funciones desde el primer día del periodo señalado. En caso de vacancia, renuncia, remoción o reemplazo, debe ser elegido para el tiempo que falte para completar el cuatrienio. Ahora bien, la ley prevé una figura del personero encargado en situaciones de vacancia temporal, de licencia, de suspensión, de renuncia, en trámite, Pero el encargado es nombrado por el Consejo o por la autoridad superior definida en el reglamento municipal y solo puede ejercerse por un tiempo estrictamente necesario para restablecerse el titular a su cargo. La jurisprudencia ha acotado que las designaciones de provisionalidad no pueden devenir en permanentes y que la prohibición definitiva debe cumplirse siempre a través del procedimiento ordinario de méritos. Y por último, antes de darle paso a mi compañera Jessica, hablemos de las inhabilidades y las incompatibilidades. Las inhabilidades para ejercer el cargo del personero municipal están taxativamente definidas tanto en la Ley 136 de 1994, en sus artículos 174 y siguientes, como en la Ley 2094 de 2021, el Código Disciplinario, en la Ley 1551 de 2002, que es la jurisprudencia de la Corte Constitucional, en la que se constituyen causales de inhabilidad. Entre ellas pueden ser haber sido condenado de pena privativa de la libertad, salvo delitos políticos o culposos, hallarse en interdicción judicial por razones civiles o penales, haber sido sancionado disciplinariamente o físicamente con destitución o inhabilidad vigente, haber ejercido empleo público en la alcaldía o la dependencia municipales dentro del año anterior a la elección, ser cónyuge o compañero permanente o pariente en primer grado de altos funcionarios del municipio, ser contratista o haber administrado recursos públicos municipales en el año previo a su postulación. Tengamos en cuenta que cualquier persona, entidad u autoridad administrativa puede poner en conocimiento al Consejo Municipal estas situaciones de inhabilidad y su comprobación produce la nulidad del nombramiento o la destitución inmediata del personero designado.
Ahora las incompatibilidades durante el ejercicio del cargo. Estas se dan mientras se ejerza el cargo. Para el personero municipal está prohibido ejercer otro empleo público o privado con excepción en la docencia universitaria, gestionar, tramitar o intervenir ante el municipio en interés propio de terceros, celebrar contratos con el Estado directa o indirectamente, actuar como apoderado o asesor o miembro de juntas de entidades gubernamentales o privadas con fin de ánimo de lucro, participar en actividades políticas o electorales salvo sus funciones de veeduría en procesos oficiales. El incumplimiento de estas provisiones puede derivar en responsabilidades disciplinarias y penales y además podrá darse la destitución incluso después de la culminación. Ahora bien, démosle paso a nuestra compañera Jessica, que les seguirá hablando de otras temáticas. Adelante, Jessica. Muchas gracias, Liz. ¿Cuáles serían las funciones del personero municipal? Las funciones asignadas al personero municipal se encuentran consagradas fundamentalmente en los artículos 178 y 179 de la Ley 136 de 1994, así como normas complementarias como la Ley 1551 de 2012 y la Ley 850 de 2003. Estas funciones se agrupan en ámbitos importantes como defensa y promoción de los derechos humanos, vigilancia y control administrativo, veeduría y control disciplinario, intervención en procesos judiciales y administrativos y gestión mediadora y conciliadora. Pero a detalle, ¿cuáles son esas funciones específicas? Pues primero, representar judicial y extrajudicialmente a la comunidad ante violación a sus derechos humanos e intereses colectivos. Segundo, servir de mecanismo de queja y orientación ciudadana frente a los abusos de la administración municipal. Tercero, realizar auditorías, ejercer vigilancia preventiva y correctiva sobre la ejecución presupuestal y contractual. Cuarto, requerir a las autoridades municipales la presentación de informes, documentos y aclaraciones relacionadas con su gestión. Quinto, velar por la protección del medio ambiente, la integridad del espacio público y la salvaguarda del patrimonio cultural y local. Sexto, participar en comités de convivencia, derechos humanos y veeduría ciudadana. Séptimo, promover la formación cívica, capacitación y pedagogía democrática desde su ámbito misional. El personero puede intervenir en procesos judiciales y disciplinarios en defensa de los derechos humanos fundamentales y colectivos de los ciudadanos, incluso presentando acciones de tutela, derechos de petición y demandas populares, y puede también actuar como ministerio público ante la jurisdicción local, participando en la fiscalización de la conducta de los servidores y alertando sobre cualquier amenaza al interés general. Aquí hay algo muy importante, y es que la reforma de la Ley 1551 de 2012 amplió el espectro de funciones fiscalizadoras del personero, permitiéndole instaurar quejas, investigaciones e incluso sanciones frente a servidores públicos que incurran en faltas disciplinarias sin perjuicio de la competencia de la Procuraduría General de la Nación. Bueno, ahora bien, hablemos cuál es el respaldo legal para la remuneración por sus labores. El salario del personero municipal se determina de acuerdo con la categoría presupuestal del respectivo municipio, según lo define el artículo 177 de la Ley 136 del 94 y el decreto 785 del 2005 y las circulares del Departamento Administrativo de la Función Pública, en conjunto con la Ley 617 del 2000, que reestructuran el régimen salarial de funcionarios públicos municipales. El monto y los componentes salariales básicos, prestacionales, primas legales y factores de bonificación dependen de variables como la población, ingresos corrientes y capacidad presupuestal del municipio. Para municipios de categoría especial, primera y segunda, el salario se equipara generalmente al de un secretario de despacho de la administración municipal. En los municipios de menor categoría suele ajustarse por debajo de la referencia. Las actualizaciones salariales de los personeros se encuentran sujetas a las resoluciones del Gobierno Nacional y las recomendaciones de la Función Pública, conforme a los topes fijados en los planes financieros municipales de la Ley Orgánica de Presupuesto. Para el año 2025, nuevas orientaciones han fortalecido la obligación de garantizar transparencia en las escalas salariales y difusión pública de las tablas de remuneración por municipio, promoviendo así que haya una equidad y racionalidad financiera en la gestión de la personería municipal. Bueno, y para cerrar y darle paso a mi compañero, hablemos de la tipificación de las faltas disciplinarias. El personero municipal, al ser un servidor público, está sujeto al régimen disciplinario previsto en la Ley 2094 del 2021.
Las faltas disciplinarias pueden ser faltas gravísimas, graves y leves, de acuerdo con la gravedad del hecho, la afectación del interés general y la reincidencia. Tales faltas pueden ser: primero, el incumplimiento de sus funciones y deberes legales. Segundo, ejercicio indebido del cargo, abuso de autoridad o extralimitación de sus funciones. Tercero, omisión de denuncia de actos de corrupción, despilfarro de recursos o incumplimiento de normas de transparencia. Cuarto, el favorecimiento o protección indebida a funcionarios investigados, contratistas o particulares con intereses antagónicos al interés general. Quinto, inobservancia de inhabilidades e incompatibilidades previstas en la ley. Sexto, participación en política o violación del régimen de contratación pública. Existen conductas administrativas reprochables, tales como el retardo injustificado en la gestión de los recursos, la negligencia en la atención de quejas, la negativa a rendir informes al Consejo y la inobservancia de los deberes de reporte ante los órganos de control. La sanción para estas faltas pueden incluir la suspensión temporal, la destitución y la imposición de multa, según la tipificación y la reiteración de la falta. El nuevo régimen disciplinario adoptado por la Ley 1952 del 2019 y la Ley 2094 del 2021 fortaleció los procedimientos de prevención, detención y sanción de las faltas en los personeros municipales. Vale, con eso le doy paso a mi compañero Yair, quien les hablará sobre los tipos de personería municipal y sus características. Gracias, compañera Jessica. Así es, les hablaré de los tipos de personerías. La personería de categoría especial. Esta atiende municipios con más de 500.000 habitantes o capitales departamento, de estructura compleja, unidades especiales y capacidad autónoma de contratación. Su nivel de autonomía es alto. Los recursos humanos se basan en un equipo multidisciplinario. La capacidad presupuestal es alta, es decir, superior a 10.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, y su marco de acción es la gestión de derechos humanos, fiscalización, participación en políticas municipales. La personería de primera categoría. Esta atiende municipios entre 100.001 y 500.000 habitantes, estructura técnica, áreas de apoyo especializadas. Su nivel de autonomía es media alta. Los recursos humanos se basan en un personal calificado, capacidad presupuestal es media alta y su marco de acción es la gestión de derechos humanos, fiscalización, participación en políticas públicas municipales. Personería de segunda y tercera categoría. Esta atiende municipios medianos, estructura limitada, equipo reducido y apoyo mínimo. Su nivel de autonomía es media. Los recursos humanos se basan en un personal profesional y técnico. La capacidad presupuestal es media baja y su marco de acción es la defensa jurídica local y atención básica ciudadana. Y la última personería de cuarta, quinta y sexta categoría. Esta atiende municipios pequeños, 10.000 habitantes, estructura básica, personeros y auxiliares cuando hay. Su nivel de autonomía es baja. Los recursos humanos se basan en personal mínimo, capacidad presupuestal es baja y su marco de acción es las funciones mínimas, representación y orientación básica. Es importante comprender que, aunque la Ley 136 de 1994 establece funciones estandarizadas para todos los personeros, la capacidad socioeconómica y la capacidad organizativa de cada municipio influye de manera determinante en el alcance, ¿sí?, eficiencia y resultados que puede obtener cada personería. Asimismo, los recursos para el desarrollo de campañas de derechos humanos, procesos de conciliación, atención legal y veeduría, así como la posibilidad de acceso a formación continua y modernización institucional, varían ampliamente según la categoría municipal. En los municipios de categorías especial y primera, la personería puede contar con áreas de derechos humanos, unidad de control fiscal, oficinas de participación ciudadana y comités técnicos de conciliación. Por el contrario,
en municipios de sexta categoría, el personero suele ser el único recurso para adelantar todas las funciones señaladas legalmente, lo que representa tanto un desafío administrativo como una oportunidad para la innovación en gestión social y orientación comunitaria. La situación ha impulsado en los últimos años la suscripción de convenios intermunicipales, asistencia técnica en la Procuraduría y el uso de plataformas digitales de coordinación para fortalecer las misiones institucionales, particularmente en municipios con alta ruralidad y necesidades diferenciadas. Ahora bien, les hablaré de las obligaciones en materia de contratación pública. Las personerías municipales, como entidades públicas, se encuentran plenamente sometidas al Estatuto General de Contratación Pública, Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y normas complementarias. El personero, en calidad de ordenador del gasto en la personería, tiene la obligación de garantizar la transparencia, legalidad, eficiencia y responsabilidad en la contratación de bienes, servicios y recursos humanos. El cumplimiento de las normas de contratación puede dar lugar a responsabilidades disciplinarias, fiscales y penales, así como a la nulidad de los contratos y a la destitución del funcionario responsable. Es deber del personero velar por la publicación y libre acceso a la información pública, la elección objetiva de contratistas y la estricta observancia de principios rectores y de la contratación estatal. Ahora bien, acorde a la Ley 1712-2004, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el personero está obligado a publicar en los portales institucionales y en el Sistema Electrónico de Contratación Pública SETCOD todas las convocatorias, pliegos de condiciones, contratos firmados y en ejecución contractual, facilitando el control ciudadano y el seguimiento por parte de veedurías y organismos de control fiscal y disciplinario. Y como dato importante, los informes de gestión y los reportes de ejecución presupuestal deben ser periódicos, públicos y sujetos a la auditoría de instancias competentes, pudiendo obviamente dar lugar a intervenciones fiscales y sanciones en caso de hallazgos de gestión irregular y daños al patrimonio público. Y por último, démosle paso a nuestro compañero Michael, que nos hablará del juzgamiento disciplinario de los personeros municipales, entre otros temas. Adelante, Michael. Yair, muchas gracias y muchas gracias a todos nuestros compañeros por la atención que nos han brindado hasta el momento. Y antes de entrar de lleno a la referencia que me haces del artículo 182 de la Ley 136 del 94, ese que regula los procedimientos disciplinarios y que en últimas nos muestra cómo el personero también puede ser sujeto de control, sujeto disciplinable, hagamos primero un repaso rápido pero sustancial sobre la importancia del personero municipal y distrital en Colombia. Este cargo no es nuevo, no se sabe con exactitud su origen, pero en nuestras latitudes tenemos como referente histórico la época colonial, cuando los personeros eran conocidos como procuradores o síndicos. Su papel era claro, asegurarse de que los funcionarios de la corona cumplieran fielmente con el mandato del rey. Con la independencia y la construcción de la república que hoy tenemos, esa figura nunca desapareció. Al contrario, se consolidó como garante del cumplimiento normativo en el ámbito local. A partir de la Constitución de 1991, sus funciones se han robustecido. La personería municipal y distrital se erige como un órgano autónomo e independiente que forma parte del Ministerio Público y en lo territorial, en algunas circunstancias claramente descritas por la norma, actúan como representación de la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación. Pero más allá de lo descrito de manera marco en la Ley 136 de 1994 en su capítulo 11,
varias leyes en materia de derechos humanos y control administrativo le han adjudicado a los personeros tareas específicas y cada vez más relevantes. El personero debe asegurar que el derecho a la vida se respete de manera íntegra en su municipio, así como los demás derechos fundamentales vinculados al ejercicio de las libertades públicas y al debido proceso. La Ley 1098 de 2006, Código de Infancia y Adolescencia, otorga al personero la misión de garantizar la restitución de los derechos de niños, niñas y adolescentes en procesos donde no haya procurador judicial de familia. Además, lo reconoce como autoridad de inspección, vigilancia y control en materia de infancia y adolescencia. Otra tarea del personero. Hablemos de la Ley 1448 de 2011, Ley de Víctimas del Conflicto Armado Interno. Obliga al personero a acompañar al alcalde y su comitiva en la elaboración de censos de víctimas del conflicto armado y además le asigna un rol en la mesa de participación de víctimas creada por esta ley, donde se suele delegar al personero como secretario técnico de esta mesa. Otra función normativa del personero, hablemos del Código Nacional de Seguridad y Convivencia, Ley 1801 de 2016, conocida también como Código de Policía. Lo incluyen los consejos de seguridad y convivencia y comité civil de convivencia y le permite intervenir directamente en procedimientos de policía para salvaguardar los derechos humanos, incluso con la facultad de suspender estos procedimientos cuando sea necesario. Por último, vamos a hablar del personero como autoridad disciplinaria, pero también como sujeto disciplinable. El marco es entonces la Ley 1952 de 2019, el Código Disciplinario Único vigente, con las modificaciones estructurales introducidas por la Ley 2094 de 2021. Allí el personero aparece como operador disciplinario con facultades constitucionales preferentes para investigar y sancionar a empleados públicos del municipio. Es decir, se convierte en un organismo de control externo a nivel local. Para entender esto, debemos partir de la existencia legal de las oficinas de control interno disciplinario, que no se deben confundir con las oficinas de control interno solitas, sin apellido, que son las que se encargan del autocontrol de la gestión de las entidades. Son las oficinas de control interno disciplinario las encargadas de adelantar internamente los procesos disciplinarios de sus funcionarios, y solo en los casos en donde se agota la jerarquía y cuando opera el poder preferente es que interviene el control disciplinario externo. Primeramente en cabeza de la Procuraduría y en segundo lugar está la Personería. De ahí vienen otras entidades como la Superintendencia de Notariado para los casos que señala claramente la ley. En conclusión, no es que la Personería sea la oficina de control disciplinario de los municipios, sino que actúa como control externo, bien cuando se agota la jerarquía o cuando se activa el poder preferente. Hay que mencionar que la ley expresa de manera taxativa que no es facultad del personero la investigación de los alcaldes y concejales, pero dice la misma norma que podría llevar a cabo la investigación a estos dignatarios solo mediante la delegación del Procurador General y bajo casos específicos. Ahora hablemos del personero como sujeto disciplinable. Y las condiciones para adelantar cualquier proceso disciplinario en su contra son las mismas que se aplican para cualquier otro servidor público. Esto es el marco legal que establece el Código Disciplinario Único. Eso significa que cuenta con garantías como separación entre el órgano de instrucción y de juzgamiento, que es una de las novedades del actual código, y el derecho a la doble instancia. ¿Cómo funciona en su caso? La primera instancia se define que está a cargo de la Procuraduría Departamental y la segunda instancia en la Procuraduría Delegada para las Personerías. En la primera, es decir, en las Procuradurías Departamentales, es donde se agota la separación entre la etapa de instrucción y la etapa de juzgamiento. Casos de investigaciones y sanciones en contra de personeros son muchos y creo yo son necesarios para salvaguardar esa integridad que se requiere para que este cargo tan importante en materia de protección de los derechos fundamentales de la población se mantenga. Quizás el caso más emblemático en los últimos años por su impacto mediático es el del expersonero de Bogotá, Francisco Rojas Virri, quien fue sancionado durante su periodo y posterior a su periodo como personero distrital de Bogotá, por haber aceptado que recibió prebendas para omitir su deber de control sobre el escándalo de la contratación para la remodelación de la malla vial de Bogotá, conocido como el carrusel de la contratación, en el periodo del alcalde Samuel Moreno Rojas.
Como bonus les queremos dejar la reflexión en torno al proceso de elección del personero. Dos posiciones, demandas de parte y parte. Por un lado, destacar la sentencia C-105 de 2013, donde el Tribunal Supremo Constitucional determinó la preponderancia de la independencia de los entes territoriales para surtir el proceso de convocatoria de los personeros, en los términos que quedó establecido en la Constitución Política del 91, numeral 8, artículo 313. No obstante, esta determinación sigue generando conflictos por los riesgos de control del alcalde y de los consejos sobre el electo personero. Con esto cerramos, pero antes de despedirnos les dejamos una pregunta abierta, cuya respuesta seguramente el doctor Álvaro, nuestro docente, se las tendrá en cuenta. ¿Cierto, profe? ¿Pueden los personeros ser elegidos? Sustente su respuesta.